Para papá. Hola, hola, hola. Capítulo 7 del Club de la Zanahoria. Bueno, ya vamos cogiendo experiencia en esto del podcast. Yo creo que cada vez se nos da mejor, ¿eh? Eso nos dicen en comentarios. Poco a poco, poco a poco. Bueno, pues... ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué queremos Hoy venimos a hablar de algo que le falta a muchas personas. Toma. ¿Podría ser educación? Puede ser Podría muchas ser cosas. respeto. Podrían ser muchas cosas. Podría ser ambición, pero no. No. ¿Qué es? Es el cerebro. Porque fíjate que todo lo que somos, todo lo que aprendemos, todo lo que vivimos, al final se queda en un órgano tan importante para nosotros como es el cerebro. Entonces, hoy vamos a hablar del cerebro, como hemos dicho. Entonces, todos, o la mayoría, o deberíamos nacer con un cerebro. Esto es importante. A lo mejor algunos simplemente lo tienen más desarrollado que otros. Eso es. Claro, o de porque es adorno. que cada persona lo desarrolla diferente. No lo usan. Bueno, también es verdad. Cada persona desarrolla su cerebro de una forma diferente porque el cerebro es como una red de cableado y entonces, a la vez que vamos aprendiendo cosas, a la vez que tenemos experiencias en la vida, vamos conectando cables y vamos uniendo todas las experiencias que nos van pasando. Y el cerebro al final se va modificando, va aprendiendo, va madurando a lo largo de la vida, porque también el cerebro tiene una propiedad que se llama plasticidad. Y entonces, a lo largo de la vida se va modificando, puede haber podas neuronales, que ya hablamos en el capítulo anterior de ellas, en la maternidad. En fin, al final el cerebro es muy individual y cada persona lo va desarrollando a su medida. Sí, que aunque sea un órgano que pensemos que es siempre igual, realmente por dentro todo lo que hay cambia, ¿no? Sí, de Efectivamente. hecho alcanza su mayor volumen a los 10 años de edad, lo que es el volumen, porque sabéis que cuando un bebé crece, cuando el bebé nace, para empezar además nace sin los huesos formados de la corteza cerebral. Es verdad. Entonces eso se va formando a lo largo del crecimiento y el cerebro sigue creciendo hasta los 10 años. Pero sigue cambiando hasta los 20, 30 años y en función de la persona suele ser más y más. De hecho, se han hecho estudios que me parecen a mí súper interesantes. Perdón. Porque se analizaron cerebros de gente que era más conservadora y gente que era más liberal y dijeron, bueno, a ver si hay alguna diferencia a nivel de estructuras cerebrales. Y se vio que efectivamente existen diferencias, que las personas más conservadoras tenían una amígdala mayor, que es la parte que está relacionada con la amenaza, con el peligro, con las emociones, y la gente que era más liberal tenía una parte del cerebro que se llama el cíngulo anterior, que no importa mucho, pero que está más relacionada con todo lo que es la iniciativa, la motivación. O sea, que incluso en la propia estructura del cerebro se puede identificar las diferentes personas. O sea, para que veáis que en realidad cómo somos modifica nuestra forma del cerebro. Madre Y mía. bueno, sabemos que el cerebro es la estructura más compleja y más extraordinaria que tenemos en la naturaleza. Vamos, yo estuve leyendo y creo que es de las que se han descrito hasta ahora, de las más interesantes. Y poco se sabe todavía. Y poco Sí, se sabe. sí. Y además de captar las señales exteriores, también es importante, y a veces nos olvida, que también capta nuestras propias señales internas. Es decir, si tenemos calor, si tenemos frío, si tenemos dolor, si tenemos de todo, lo capta. Hay que escucharse a uno mismo. Hay que escucharse a uno mismo, pues sobre todo eso. Y como sabéis, está dentro del cráneo y está protegido, además del cráneo, que es bastante duro. Sí. Hay cabezas huecas. Está duro. Por el líquido cefalorraquídeo, que aunque sea un liquidillo, pero tiene una función súper importante en protegerlo. Además, ahí está mucha gente piensa que el cerebro es todo lo que está debajo del cráneo, pero lo que está debajo del cráneo es lo que se conoce como encéfalo, que es una parte del sistema nervioso central junto con la médula espinal, pero está formado por más cosas. Es decir, el encéfalo tiene el bulbo raquídeo, tiene el cerebelo y luego lo que es propiamente el cerebro. Entonces, para que sepáis que el cerebro solo es la parte anterior, la que está delante del encéfalo. O sea, realmente la que nos imaginamos cuando pensamos en un cerebro, ¿no? Sí. Porque luego, Sí, bueno, porque el bulbo luego raquídeo está- por El debajo, cerebelo a veces tal. hay gente que se lo Es imagina, verdad. se lo ha estudiado, pero que es la parte de atrás, pequeñita. Sí. Y bueno, yo creo que todo el mundo más o menos se imagina cómo es un cerebro, así con sus onditas, con sus eso. Pero a lo Como una mejor- nuez. Eso. Pero a lo mejor no os imagináis cómo es partido por la mitad. En plan, coges un cerebro con un cuchillo y lo partes una rodaja. ¿O te lo imaginas sin coger un cuchillo? Yo me acuerdo del de la rata que diseccionamos ¡No! hace poco. Sí, ¿verdad? Eran ratas que iban a morir igualmente, no las matamos Sí. a posta para eso. Bueno, Sí, eso lo sí. contábamos en el primer podcast, yo creo. Sí. puede ser. Así que Sí, si ahora no no. sabéis de lo que hablamos, poneros el primero. Bueno, pues no es todos, así os entretenéis. Y animáis el Bueno. cerebro, que de eso trata esto. Siempre es una buena oportunidad para promocionarnos. Es verdad. Bueno, el Bueno, caso, seguimos. ¿Y tú qué pasa si lo cortas tu cortas? cerebro con una rodaja y por fuera, por la parte más exterior, hay como una partecita que es así más grisecilla y luego por el interior está como una parte que es más blanca. Y esto es porque las neuronas, que son las células de las que está formada el cerebro, que luego hablaremos un poquito más de ellas, pues tienen como dos partes principales. Una parte que es donde reciben la información de otras neuronas y otra parte que es el axón, que
por Es su como la naturaleza, cola que tienen, sí. Te ¿no? transmite. Que yo creo que también lo hemos mencionado en algún podcast. Sí, yo creo que sí. Hay conceptos que ya poco a poco se tienen que Exacto. ir Tienen que ir asimilando. Se tienen que ir fijando en el cerebro, nunca mejor dicho. Pues eso, los axones, por una cosa que ahora contaremos a lo largo del podcast, son más blancos y entonces forman lo que es la sustancia blanca. Y son blancos porque además, no sé si se lo vas a contar luego más tarde. Sí, eso lo vamos a contar. Ah, vale. Bueno, pues yo os lo adelanto. Es porque tiene una capa de grasa así y por Spoiler. eso es blanco, ¿no? Sí, claro. Luego os lo cuentan más. Porque es que el cerebro es el órgano con más cantidad de agua, tiene un 75%, que en comparación con el cuerpo humano, que varía un poco, pero suele estar en torno al 60%, y luego además es el órgano más graso del cuerpo, por lo que justo tú has dicho, porque las vainas de mielina están formadas por grasa y estas son muy importantes para que el impulso eléctrico se transmita muy rápido y alcancen esas velocidades necesarias para que pueda llegar la información a todas las partes del cuerpo rapidito. O sea, hace Que como va un poco va rapidito la información. como los cables, que tienen ahí Justo, un recubrimiento, eso ¿no? es. Los cables es para protegerlo, más que para conducirlo, pero imaginaros es como un cable y esto que veis de plástico es como sería la vaina de mielina de grasa. Por eso mismo al cerebro no le gustan las dietas, igual que a mí. Porque, Bueno, el la dieta yo cerebro- creo que no le gusta a nadie, porque se pasa a Bueno, es verdad, veces es un verdad. poco mal. Hay que No nos intentar gusta. tener una dieta equilibrada. Pues es que el cerebro, si ve que le falta, obviamente es en un momento ya extremo, si ve que le falta alimento, como es un órgano que consume muchísima cantidad de energía, se empiezan a comer algunas partes de las células ellas mismas. O sea, que son caníbales. Son canibalismo. Madre mía. Sí, sí, sí. Así que no es Chan, dietas chan, extremas. chan. No hay de eso. Bueno, Es lo que hay. Lo Vaya sentimos. Incorporaremos más sonidos algún día. Estamos diseñándolos. Así que nada, y también se está estudiando que en el cerebro creen, porque claro, repito de nuevo, el cerebro es bastante complicado, hay un interruptor de quemagrasas. ¿Cómo con interrupción con grasas? Yo quiero pero un actuar. gimnasio, un Está gimnasio en el cuerpo. ¡Queremos! Pero El no. mío está desactivado. Pues hay un interruptor molecular que es capaz de regular la quema de grasas. Entonces, todo esto se está estudiando para intentar controlar enfermedades como la diabetes tipo 2 y obesidades. Eso sería muy importante. Qué fuerte. Hombre, estaría muy bien, la verdad, poder Estaría tener un muy- botón en el estaría cerebro muy y que bien. empiece a quemar la grasa de mi Hombre, pero a cuerpo. ti no te necesitas. Pero a nivel no necesitas, salud, hijo. a Siempre, nivel nunca viene mal. Este médico. chico, de verdad. Si me puedo ahorrar yo la lipo con un interruptor, pues mira, me la ahorro. Siempre pensando en lo mismo, de verdad. ¿Cómo estáis? Madre Bueno, mía. como más o menos hemos dicho antes, el cerebro está formado por neuronas, que son unas células súper importantes y que, bueno, lo de que se regeneran, esto también lo hemos hablado en otro capítulo, Sí, se Sí. regeneran, ¿eh? No Yo queremos lo he ser leído más a repetitivos, fondo, pero no bueno. queremos volver a comentarlo. que, en fin, son las células que transmiten la información, que pueden hacerlo de forma química o eléctrica, pero lo que más acostumbrados estamos y lo que más se suele entender es que es de forma química por los neurotransmisores. Entonces, en un encéfalo puede haber muchísimas, o sea, más de las que os imagináis, neuronas. Sí, dicen que podemos almacenar aproximadamente 47,7 millones de libros. O sea, imaginaros la cantidad de O sea, información. la información que hay Y Y por en número, esos libros. ¿cuántas neuronas? ¿Cuántas? Número. Número, no sé, 86.000 millones. Imagínate lo de euros. ¿Cuánto es eso? Lo quiero. Lo compro. Todo lo queremos, todo lo queremos. Pues sí. Pero bueno, como decía, las neuronas transmiten información por sustancias químicas y, es decir, toda una neurona, eres una neurona. Imagínate ahora, oyente, querido espectador, que eres una neurona. Tus bracitos son dendrititas, que son lo que activa con Las los deditos. ramitas. Claro. Entonces a ti por los deditos te llega una sustancia química, entonces tú la coges, la asimilas, la sientes y por tu axón, por tus corre tu cuerpo. Para el que esté viendo el vídeo, esto tiene que estar siendo un poco traumático, no lo veáis. Bueno, se nos ha dado un poco mal. El baile se nos ha dado un poco sí. mal. Dora la exploradora. Entonces, el neurotransmisor baja por tu cuerpecito, baja por tus piernecitas y por tus piececitos conecta con los bracitos de otra personita. Entonces, así transmitimos la señal. los pies. Es que las neuronas son muy... Pero no se llegan a tocar, en verdad. No, es No, hay siempre un espacio. Hay un espacio para que Es como puedan- si, Sí. como si le tiro la bola a Alba. Sí. Sí. O a Esther. Sí. Sí. Entonces, Esther tiene un receptor... A mí me pillas un poco lejos, Nerea. Tienen un receptor receptor. para esa bola y la cogen. Pero esto es verdad que fue... La canasta. O sea, costó un Nobel Sí, hombre. para que a Severo Ochoa, o fue Justo. Severo Ochoa, ¿no? Sí, Yo creo. sí. Para No. que... ¿Te imaginas que no era? Bueno, si no es, decirlo en el podcast. No, yo creo que sí. O Ramón y Cajal. Bueno, no, uno de esos dos fue que las neuronas estaban separaditas Sí. y nos tocaban. Envía Yo, señales. yo creo que fue Ramón y Cajal. Sí, pero puede no ser. estoy Yo creo que segura. también fue Ramón y Cajal, que además fueron españoles. Exacto. Viva España. Bueno, luego se nacionalizaron luego en Estados Unidos, ¿eh?
que luego estaban nacionalizados en Estados Unidos. Bueno. Es verdad, Tienen investigar. nombres porque, españoles, porque ¿vale? les financiaban la investigación Justo, es ahí. que en Somos España- imbéciles en es España. Es que en España no investigan. Bueno, y quería decir yo que envían las señales a 360 kilómetros por hora. O sea, imaginaros. Bueno, entonces, en vez de imaginaros a nuestro neurotransmisor por el cuerpo, imaginaros en el cuerpo de Fernando eso, Alonso. oye, eso es mucho, eso iba a decir, como los de Fórmula 1. Claro, al final nosotros A toda velocidad. Depende de la persona, pero 1,60 m o así, ¿sabes? No me da. 1,60 m, estoy hablando de poca altura. Tenéis que hacer el cálculo, tarda milisegundos en llegar, por eso pensamos tan rápido. Algunos. Sí. Algunos, En porque a mí hay general. veces que me cuesta, ¿eh? Os lo voy a decir. A mí cuando de repente me dicen algo, no me entero. Digo, ¿qué? Me lo vuelven a repetir. Vuelvo a no enterarme. Digo, me siento Notas imbécil. como que hay un tiempito hasta que lo asimilas. Pero eso no es problema de tus neuronas. es Cada problema tuyo. uno. Bueno, no sé yo de O quién de es las el dos, problema. no sabemos. En definitiva, bueno, que sí, que muy interesantes las Eso. neuronas, que forman parte del cerebro. Y el cerebro, a su vez, forma parte de nosotros. Y representa. Menos mal. Menos mal. Suele Y pasar. representa el 2% de nuestro peso, que no es poco. Una ¿Cómo persona- que solo? ¿Cuánto quieres que sé. pese? Me parece poco. El 75%. Yo también pensé que iba a decir más. Claro. Hombre, es no, que es pero- verdad. 10 o algo así. Mira, Bueno, imagínate, un adulto que pese, no sé. Sí, un es adulto, verdad. 60 kilos, por ejemplo. Claro. Un adulto Sí, sí, bueno, sí, no sé cuántos sí, son sí. adulto medio. ¿Cuánto has dicho? 60 kilos 60, no. 60 es poco. 60 kilos 80. peso yo. Ala, no nos interesa tu peso, ala. Más. 80 kilos, pero un 2% de 80 kilos, pues son 1,6. Bueno, en Sí, sí, realidad es pesa- bastante. he O sea, leído yo- 1,6 kilos de cerebro es gordo. He leído yo que. Joder, es un Bueno. tocho consistente, He perdóname. leído Es yo. que el agua pesa mucho. Eso es verdad. He La, leído la yo- grasa más. he No, leído- ¿verdad? No, la grasa abulta, menos. pero no pesa. Exacto. Abulta, eso es lo malo. Abulta, pero no ¿No pesa. habéis visto la foto esa en Insta Sí, que te del ponen peso de un kilo y kilo el de peso de grasa y proteína. un de kilo músculo? y Un el- kilo, de perdona, músculo. pero un kilo de grasa y un kilo de músculo pesan lo mismo. Lo mismo, Pero abulta la abulta. mitad. Abulta la Ah. mitad. Ah, eso sí. Por eso una persona fibrosa pesa bastante, pero lo que es el volumen es pequeño. Fibrada Sin de em- gym. Gym bro. Sin embargo, el volumen es más pequeño que una persona obesa que tiene. Bueno, ya está. Dejemos la obesidad porque Vamos a dejar el tema, Ya vamos a está. seguir con el cerebro. yo ya Bueno, no sé Alba, de qué estamos- cuéntanos- Ah, Que sí, Ah. que tenemos un cerebro que forma parte de sí, nosotros. pero dentro de que es un 2% de nuestro peso, pesa diferente en hombres que en mujeres. ¿Y vosotros qué creéis a quién le pesa más el cerebro? ¿A A una las mujer o a un mujeres. hombre? A las mujeres. Pues Yo claro, diría porque sois más hombres- listas, ¿no? No, yo diría hombres porque Evidentemente. normalmente, por norma general, pesan más, que las mujeres son más grandes. Pues Eso es verdad. efectivamente el cerebro del hombre pesa un 11% aproximadamente, o sea, es un 11% más grande que el de las mujeres. Sí, pero es que, perdona que te diga, ¿vale? Dime, dime. 1-0. El cerebro femenino está mejor organizado y procesa la información de manera más eficiente según estudios. No, eso es verdad Es que, que somos el muy tamaño, eficientes. En este caso el tamaño no importa. Exactamente. En otros cada uno toma sus consideraciones. Depende de qué estemos Pero hablando. en este caso, En el este tamaño no caso, importa. no importa. Y de hecho, se ha utilizado mucho, hay un concepto que es neurosexismo, que es como discriminar al otro sexo por motivos fisiológicos de las neuronas, o sea, de cosas del cerebro. cerebro. Entonces, esto se utilizaba porque, claro, antiguamente decían, si el cerebro de un hombre pesa un 11% más que el de una mujer, Era más será listo. que los hombres son más listos y son superiores a las mujeres. Pero claro, luego pensándolo, o sea, quiero decir, al final si haces una reflexión un poco normal, dices, el cerebro de un elefante es mucho más grande que el de un humano Justo. y los elefantes no tienen las capacidades cognitivas que tenemos nosotros. Y de hecho, que esto es curioso, pero la gente que tiene macrocefalia, que es una enfermedad por la que el cerebro se desarrolla mucho más de lo normal, tienen dificultades intelectuales, es uno de los síntomas de esa enfermedad. Entonces, no tiene nada que ver el tamaño del cerebro con luego sus funciones. Justo. Y bueno, pues ya por curiosidad pura y dura, Albert Einstein tenía un cerebro. Einstein, paleta. Albert Einstein pesaba apenas 1,2 kilogramos. Qué ligero era, Albert. Era ligero. Pero fijaros que eso no le impidió ser el científico más importante del siglo XIX. 20. Albert, joder. Era, Albert fuerte. Einstein. era muy listo, sí. Bueno, nosotros vimos una medio réplica, ¿no? Cuando fuimos ahí al... Albert Einstein. No, del cerebro. No, ya sé lo que vimos. Es que Museo fuimos... de Cera. No. Fuimos a una exposición, Alba y yo, del Es verdad, cerebro. es verdad, es verdad. Y ahí... No, ya sé lo que quería contar. Y ahí contaron que Albert Einstein no quería que el cerebro suyo se usara para la ciencia. En plan, Justo. no querían que... Ni el pene de Rasputín. Y ahí está. José, ¿a qué viene eso? No sé, me ha recordado. Yo qué sé. ¿Y qué pasaba con el pene de Rasputín? Está en un bote. Nos van a meter en un en museo podcast. porque era muy grande.
No, ya está. ¿Quién era Rasputín? Joder, nos falta cultura. Falta cultura por un tubo, ¿eh? Sí, porque el Nobel fue Ramón y Cajal, que lo busca. Oh, Rasputin. Bueno, Ya, podéis se buscarlo acabó. en Google una foto. Del cerebro de Albert Einstein. Pues Pero pobre, ese de Rasputin pobre no. Einstein, que hicieron cosas en contra de su voluntad cuando se murió. José, nos van a vetar el ¿Ves? podcast. Es No, el premio de no puedes, no puedes principal poner una atracción imagen de un de museo. esto. No, no voy a poner, podéis buscarla. Pero es que No era. hace falta que la Entonces, busquéis, está- os creéis está esta información en un verídica. bote, en un museo, y me ha recordado al museo. Ya. Me ha recordado al cerebro de Albert Einstein en el museo. Ya está, era un comentario, no pasa nada. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Nerea, por favor, sigue que te Sí, hemos... por favor. No, ya está, ya era una curiosidad. ¿De qué estabas hablando? Os toca hablar a vosotros. Ah, Tenéis yo que quiero- seguir con vuestro speech, y abro luego. Claro, hay que es seguir verdad, el orden. Es verdad, es verdad. Venga, vamos a centrarnos ya. Vamos Es a que os estáis centrarnos. desubicando, os estáis Viene el speech de dispersando. José. Venga. Perdona, speech de José, aplausos. Vamos a centrarnos, Bueno, por favor. Ya. A ver, estamos hoy un poco dispersos, no pasa nada. Siempre, ¿eh? Nos pasa últimamente. Bueno, ya nos centramos. Le estamos diciendo que el cerebro ocupa mucho, es muy grande, es muy como el pene de Rasputin. Vale, Vale, ya ya. pensar en el pene de Rasputin. José, Y también José. es muy complejo. Vale. Complejo. Pero vamos a Como el simplificar. pene de Rasputin. No, ese no sabemos si era complejo o no, Ya Alba. está bien. Vamos a intentar decir eso. El caso, que vamos a intentar simplificar un poco para entender un poco más o menos cómo funciona. Entonces, básicamente tiene dos hemisferios, que esto pues yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? El derecho y el izquierdo. Y están unidos por una estructura que se llama cuerpo calloso. Entonces, la superficie además, donde está la sustancia gris, que hemos dicho que estaba más expuesta hacia afuera, pues es la corteza cerebral, que es la parte más importante y tiene funciones súper importantes para todo, que pueden ser desde el habla, la orientación, la planificación, en fin, tienen un montón de funciones. Y bueno, cada hemisferio además se divide en varios lóbulos, el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, etc, etc, etc. Bueno, Cada uno con su función. eso es. Pero bueno, yo me voy a centrar un poco en los hemisferios, que son lo que más, un poco lo más básico que podemos conocer del cerebro. Entonces, lo primero que hay que saber es que no son iguales. Hay uno más grande que otro. Sí, dicen que hay gente que tiene más desarrollado un hemisferio que el otro. Bueno, eso luego veremos si es verdad o no. Entonces, Ah. el hemisferio derecho, porque bueno, ambos hemisferios tienen funciones un poco diferentes, o sea, se encargan de diferentes tareas. El hemisferio derecho es el que está más asociado con la imaginación, con la creatividad, con la intuición, y mientras que el derecho, no, al revés, perdón, el derecho es el que está asociado con la imaginación, lío con la esto. creatividad, con la intuición, y el izquierdo es el que está relacionado con todo lo que es lo lógico, los problemas numéricos, las deducciones. Entonces, normalmente es eso, lo que decía Alba, que se suele decir que cada persona tiene un hemisferio que domina. Pues si ves una persona más creativa, pues dirías que el hemisferio derecho es el que predomina en ella. Pero lo que se ha visto es que el cerebro recibe información de ambos a la vez y que ninguna función del cerebro, o sea, se ha visto que uno de los hemisferios está apagado. O sea, que tú, aunque estés haciendo una cosa muy creativa, haces un escáner o una prueba para ver la actividad del cerebro y en ningún momento una parte está más activa que la otra. O sea, que es un medio falso mito. Es un neuromito. O sea, los hemisferios se conectan y funcionan como un todo unificado. Vale. Ah. Pues yo he leído que por lo visto se puede vivir sin un hemisferio y que esto lo están implementando mucho en medicina moderna porque se pueden solucionar enfermedades como por ejemplo la epilepsia o el síndrome de Sturge-Weber. Sturge-Weber. Qué fuerte. Sturge Weber. Es que es un nombre un poco Sturge-Weber. raro. Españolizado. Y que no afecta nada a efectos sobre la personalidad ni nada. Fíjate. Bueno, un apunte, que se me había decirlo, que también hay mucho, como hemos hablado antes del neurosexismo, otra vez vuelvo al neurosexismo, porque lo que se decía antes es que los hombres tenían más predominante el hemisferio izquierdo, que era el del pensamiento lógico y racional, mientras que las mujeres tenían más desarrollado el derecho, que es relacionado con las emociones y con la creatividad. Esto, vamos. como ya sabéis, es falso. Porque Falso, ya falso, hemos dicho que los falso. hemisferios se usan todos, así que... Venga, se para que acabó lo el veáis. speech de José. Éxito. Gracias. Bueno, pues yo, ahora que ha dicho Alba lo de la medicina clínica, quería yo contaros una cosa que me volvió a dejar impactada. Me dejan impactada Sorpréndenos. últimamente muchas cosas. Eres fácil de Muy sorprender. No. Y es que el cerebro no tiene receptores del dolor. Anda. Ah. Entonces, cuando te operan del cerebro porque por desgracia tienes un tumor o cualquier cosa, no te tienen que anestesiar el cerebro. Evidentemente, las capas que están por fuera, las meninges y tal, la piel y todo eso, sí, porque si no, igual te da un algo y te desmayas del dolor. Pero el propio cerebro no los tiene y no se sabe bien por qué es, porque no es para nada intuitivo, quiero decir, No, y, ni Hombre, a mí evolutivamente me ni tiene nada. sentido porque acceder al cerebro, quiero decir, gastar la cantidad de recursos que se necesitan en receptores y tal para una estructura que no se puede Pero tocar. es la estructura casi más importante que tiene Justo. el cuerpo. Sí, pero si te duele no puedes hacer nada, quiero decir. Entonces, Hombre, claro, ahora Si algún te duele sistema. y si te duele el dedo, ¿por qué puedes hacer? No, pero si te duele el cerebro, quiero decir, no puedo darme un golpe en el cerebro.
Pero igual se te está comprimiendo por lo que sea, Yo un con el- hueso, lo con que el dedo yo el sea. cerebro me lo puedo tocar. A mí tampoco me parece intuitivo. A mí no me Nerea. parece nada intuitivo, porque además eso, A lo mejor sí, porque su cerebro funciona un poco distinto. los Ala. receptores Porque es del un hombre. dolor, Porque soy hombre, Esther. Pues igual. ¿Estás siendo neurosexista? Bueno. pues eso, que los receptores del dolor son los nocireceptores, se llaman así. Y entonces, pues las meninges y tal sí que tienen, pero el cerebro no. Entonces, pero cuando nos duele la cabeza, lo que nos está doliendo Ah, no sí. es el A mí cerebro. me duele Evidentemente, pueden ser. Normalmente es que las meninges se hinchan un poco, tal, o incluso del cuello puede subirse el dolor, porque al final los nocireceptores lo que hacen es sentir cosas y envían esas señales Eso es. al cerebro, y el cerebro es el que va a procesar esa información y va a mandar una señal. Y entonces, pues eso. Pero cuando duele el cerebro, o bueno, la cabeza no es el cerebro. y Falso eso. mito. Así que Pues nada, no. eso, no, y luego en las operaciones despiertas, eso, quería contar yo también que últimamente, porque antes no se operaba a la gente despierta, y eso a mí como que, bueno, es verdad que cuando la primera vez los músicos y tal, yo creo que han sido como los primeros así a los que más Sí, se les ha porque yo he visto operado vídeos en TikTok tocando el despiertos, violín. pues eso es porque no todo el mundo tiene las regiones, quiero decir, como ha dicho José, hay diferentes regiones a lo largo del cerebro, pero no en todas las personas están todas las regiones igual de desarrolladas. Entonces tú, si tienes que extirpar un tumor, pues tienes que quitar una parte del cerebro. Pero imagínate que en una persona es una cosa muy importante, quiero decir, justo le estás tocando la zona del habla, no sé qué, y lo tiene un poco más desarrollado, y si le quitas esa zona, pues es que no va a poder llevar una vida normal. Entonces es por eso que ahora se opera a la gente despierta. Pues a mí eso me Porque- da un poco de miedo, te quiero decir. O sea, no por el dolor, porque no duele, ¿vale? Pero, o sea, te pueden dormir toda la zona de las meninges, la piel, lo que sea. Pero tú vas a estar escuchando ruidos, Y viendo estás cómo hacen consciente, cosas. sí, salen series en O sea, un a mí montón. me estaría yo asustadísimo. Vamos, me desmayaría, no hace falta que me duerman. Sí, además Pero hoy en están- día no solamente el cerebro están operándolo así. Muchas veces si te tienen que operar el tobillo no te ponen ya anestesia general. O sea, Tú me estás parece- o sea, despierto. que- Ya, me pero parece normalmente te ponen anestesia en la zona. Yo creo que te refieres a operaciones de cerebro que te dejen el cerebro así al aire libre. Ya. Muchas veces estás despierto Sí, sí. para controlar Y precisamente. bueno, que no te, Eso y que no te usa. quitan, quiero decir, todo el cráneo, en plan Obviamente, película. Eso, sí, sí. eso lo también vamos a dejarlo claro por si acaso alguien se lo preguntaba, porque yo alguna vez me lo he preguntado. Pero no, abren solamente la zona que tal. Justo. Es que quiero hacer un inciso porque yo hace poco me escuché el podcast de Wild Project, que os lo recomiendo muchísimo. Y No nos el paga, ¿eh? neurocirujano, No. el neurocirujano contaba que es que el cerebro tiene 5 dimensiones. Está las 3 dimensiones que conocemos todos y luego además tiene la del tiempo, porque nuestro propio cerebro a lo largo del tiempo, por plasticidad sináptica, va cambiando. Entonces no es igual a los 12 años que a los 40. Y luego en las distintas personas, como bien ha dicho Nerea. Por eso son las 5 dimensiones y por eso se opera ahora despierto, para evitar Claro, fallos. A mí me para daría evitar miedo. que, Lo para entiendo, evitar pero que me da no miedo. puedas, quiero decir, no puedas seguir con una vida normal. Quiero decir, al final igual te compensa vivir más tiempo y de forma buena, o sea, quiero decir, un poco menos tiempo a lo mejor, pero de forma buena, y que no te hayas quedado sin habla porque te hayan extirpado todo el tumor. A lo mejor pues te quitan a lo mejor medio tumor, pero puedes seguir con una vida buena. Tal Sí. cual. Yo quería Pues bueno. contar un mito que yo no sé si, yo supongo que lo habréis escuchado todos, que solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro. Yo lo Y he escuchado. Pues es que eso es mentira, porque todo, como ya ha contado José, es que todo el cerebro funciona y todas las partes del cerebro son importantes, y que en realidad lo que es el 10% son las neuronas que conforman el cerebro. Pero vamos, que funciona todo. Claro, es que no solamente están las neuronas en el cerebro, hay un montón de Sí, células. que no es lo de que Claro. si usáramos todo nuestro cerebro podíamos conectar telepáticamente con la gente. Pero es que no hay neuronas. Esas neuronas para funcionar pues necesitan otras células pues que las mantengan, que las informen, tal. Es verdad, porque las neuronas, que eso no lo hemos dicho, pero su función principal, y es casi la única función que tienen, porque, por ejemplo, nutrirse y todo eso, necesitan muchísima ayuda de otras células para mantenerse para todas sus funciones. El resto, que no son comunicar el impulso eléctrico, que no es poco, Hay otras necesitan de células de ayuda y de defensa, de todo. O sea, el cerebro tiene una cantidad de células inmensa. Sí. Sí, sí, es verdad. Por ejemplo, las células gliales. Por Exacto. ejemplo. Bueno, hay mucho tecnicismo muy raro. Lo queremos marear. ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a hablar del arte de recordar. Eso es un A ver. arte, ¿eh? Es un arte. Es un arte. Bueno, pues es que el cerebro humano, obviamente, que es el más desarrollado. Bueno, no sabemos el resto. supuestamente, Siempre, esto es Bueno, un tema pero- muy antropocéntrico. Pero hoy estamos hablando del cerebro Sí, humano. Exacto. Pues guarda 2 copias de cada recuerdo. Tiene Mira. una especie de, como un ordenador de última generación, de estos que guardan en la El nube disco duro. y en el disco duro. Qué fuerte. Sí, sí. Pues guardan 2 copias, una en la corteza prefrontal y otra en ¿Cómo? el ¿Dónde? ¿Repite? prefrontal Ahí. y otra en el subículo, que es la parte Anda. más baja del hipocampo.
Anda. diferentes partes del cerebro. Entonces, normalmente, con el paso del tiempo, como todo, la copia que se guarda en el subículo se borra. Pero la que queda en la corteza prefrontal, perdón, Se le ha trabado prefrontal, se mantiene, que es lo que llamamos memoria a largo plazo. Por eso, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Jolín. Y otra cosa, perdón, que el cerebro tiene una parte que se encarga únicamente de recordar la información de los rostros de la cara. Por eso tendemos a reconocer rápidamente los rostros. Joder, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa con la TR? Ya, yo no sé. Eso. A mí que me parece muy guay. pasa que yo sé que conozco a alguien, pero no me acuerdo ni de qué ni de nada. Eso Eso pasa, que primero reconoces y dices te conozco, pero luego no caes de qué. Sí, Es Y verdad. de hecho, esto no tiene mucho que ver, pero en los sueños. Iba a todas las contar yo lo personas- mismo. Todas las personas que vemos en los sueños, aunque pensemos que no las conocemos, son gente que hemos visto en algún momento de nuestra vida y no somos conscientes de ¿En ello. serio? Sí, porque nuestro cerebro no es capaz de inventarse el rostro Sí. de la gente en los sueños. Entonces tiene que ser gente que ya has visto alguna vez en tu vida. Eso sí que no lo sabía. Escuchan algún podcast yo. Sí, sí, Jolín. sí. Pero bueno, con toda la gente que vemos a lo largo del día. Por eso, puede por ser eso. cualquiera. Sí, Pero no puede nos ser. fijamos y de repente. Pero tu cerebro se ha quedado con esa cara, pues hay que ver. Es súper fuerte. Yo no sé si alguno de nuestros oyentes estará de exámenes ahora. Uy, seguro que sí. porque Seguro. ya- Seguro, a la si no fecha está de que sale exámenes esto- de recuperaciones o de lo que sea. Sí. Entonces, bueno, sí. No, pero aplausos no. ¿Quién ha puesto aplausos? No. Bueno, pues yo ahora mismo estoy de exámenes también. Yo también. Y entonces yo. esto es un Todos. suplicio importante. Y entonces me ha dado a mí por buscar en internet y resulta que es que solamente nos podemos aprender algo que nos interesa, que nos llame la atención. Supuestamente la noticia, pues para que tú te metes en la noticia, era solo se puede aprender aquello que se ama. Bueno, yo no sé si se Qué ama, romántico, se ama ¿no? o no. Pero bueno, algo que te llame la atención, te genere algún tipo de emoción, que te resulte diferente. Bueno, emoción sí. Por ejemplo, yo la física la odiaba, igual por eso me la aprendí. A mí eso me ha pasado muchas veces, yo no sé a vosotros. Yo las asignaturas que más, como, que te generan más sentimientos, en plan, como que odias más, que más difíciles te parecen, que más tal, luego esas son las que más te esfuerzas en sacarlas. Yo no sé por qué. A ver, al final yo creo que cuando haces una cosa con interés, la haces con más ganas y entonces lo haces Se te mejor. queda más. O sea, quiero decir, puedes recordar todo, pero si tú tienes una asignatura que te encanta, que te flipa, yo qué sé, lo haces con interés, plan, tienes ganas de ponerte Sí, a sí, estudiar. totalmente. Ganas de ponerte a estudiar nunca hay. Eso pero nunca. Con emoción, o sea, lo estudias de otra forma. Sí, que te genera interés, que quieres saber más, que Sí, empiezas sí. y tal. Pues hay como una especie de transdisciplina o una especie de disciplina académica que se llama neuroeducación, que básicamente lo que intenta es integrar todo lo que se sabe sobre educación y todo lo que se sabe sobre psicología, sociología, medicina, para poder entender un poco el desarrollo neurológico y el cognitivo, que cognitivo pues, es del aprendizaje. Y entonces esta neuroeducación que se está estudiando ahora, pues eso se basa en que lo fundamental para que aprendamos es la emoción, que además de ser fundamental para el aprendizaje, es la base de los sentimientos. Y que cuando lo que estás estudiando te produce una serie de sentimientos, es como que... sí, exactamente, que te acuerdas más, porque la emoción se codifica, pues ya que estamos hablando y que hemos contado partes del cerebro, pues en el cerebro límbico, que el sistema límbico es el que se encarga de los sentimientos, y en el tronco del encéfalo. Y además de que sea importantísimo para aprender la emoción, es fundamental también la curiosidad, que es lo que estamos hablando. Cuando Curiosidad algo te mató al genera gato. curiosidad, al final pues te investigas más, Sí, estás más pendiente, tal, no sé cuántos. Sí, que lo buscas como con ganas. Dices, quiero saber Exactamente. sobre Porque esto. es como una recompensa. El aprendizaje supone una recompensa. A ti te genera algo curiosidad, entonces tú buscas la recompensa. Como nuestros oyentes con este podcast. Exactamente. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, no sé si habéis escuchado hablar de María Montessori, que es una psicóloga pediatra, o sea, de estos de guardería y todo esto, que su método de enseñanza, y está relacionado con lo que decías tú, ella decía que para aprender, que un niño aprendiera, por ejemplo, yo que sé, lo que es la arena, en vez de ponerle una imagen de la arena, lo que daba mucho mejor Tocaba. el concepto si él tocaba. Sí, o sea, sí. Si él se metía dentro de su propia educación. O sea, que todo eso Qué es guay, verdad. yo creo que eso además se debería hacer así. Sí, porque ahora se está realmente es intentando hacer absurdo. todo eso. Pues es lo Pongan que se una está foto. intentando. Cuando ya se descubran más cosas de la neuroeducación, pues se intenta pues, poder establecer ya en planes como tal. Es verdad que todo esto es que está, o sea, quiero decir, hemos pasado de cero a nada en muy poco tiempo y todo esto está ahora Sí. intentándose implementar, pero bueno, es verdad que hay que Se darle está tiempo. estudiando y- todo. Así que nada, los que estéis estudiando, intentad buscarle la curiosidad y la emoción a lo que os quede. Es verdad, hay que hacer las cosas con pasión, chicos, siempre. Lo que se pueda, pero sí. Y yo también he escuchado muchas veces, porque yo es verdad que lo hago bastante
mal, que hago muchas cosas a la vez. Y eso el cerebro lo lleva fatal. Lo que tiene que hacer es hacer las tareas de una en una. Porque cuando, pensamos que podemos hacerlo y eso no es así, sino que el cerebro lo que hace es que prioriza y hace una y después hace la otra. Pero como piensa en la siguiente que tiene que hacer, no llega a concentrarse bien en la primera y acaba siendo peor. Entonces tiende a ser menos productivo. Y además, pues acaba provocando que se aumente la distracción, que dificulte la concentración y se asocia con conductas impulsivas. Así que no hagáis eso de ver la tele mientras estéis con el móvil o... Hombre, igual ver la tele y hacer el móvil son cosas que ocupan poco al cerebro. Pero es que es absurdo, No, quiero no, decir, al es final, malo. ¿para qué vas a poner...? O sea, es que además, a mí me parece una cosa porque mi hermano lo hace y a mí me pone Yo lo histérica. hago Yo lo muchísimo. hago siempre. Yo lo hago Entonces, muchísimo. ¿para qué te pones la tele si no le vas a hacer caso si vas a estar con el móvil? Yo también lo hago Apágala. Porque sí le hago caso, pero no termina de estimularme lo Exacto. suficiente como para solamente No te aporta prestar atención. tanto. Entonces necesito Sí. otro estímulo y me aburro. Claro, es verdad. Es yo malísimo lo hago, y lo siempre estoy con el intentando móvil. cambiar, ¿eh? Es decir, si no me gusta lo que veo, pues entonces leo o pongo otro Yo no, programa pero y lo siempre, cambio. yo siempre hago dos cosas. Quiero decir, si estoy menos estudiar, que es verdad que es lo único que hago cuando me pongo solo a eso, pero si yo que sí, estoy haciendo un ejercicio, estoy lavando cualquier cosa, o bien, no sé, siempre estoy con música de fondo, o me pongo Pero una no es lo serie, mismo me pongo una algo. música de fondo. Bueno, al Una final serie de estás fondo, concentrado en algo. porque yo muchas veces me pongo una serie de fondo, pero es que al final, si me pongo a pensar en lo que he visto, ni le he prestado atención. Pero con música... Dicen que, por cierto, esto, totalmente, que dicen que la gente de hoy en día ponemos música de fondo y series de fondo porque nos sentimos solos y necesitamos escuchar voces para sentirnos acompañados. Yo y estoy para totalmente de dormirse. acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Yo no, porque si no estoy solo. Yo no puedo estar a a silencio en mi casa. Pero si eso es estoy por sola. eso. Yo sí puedo, pero me gusta Yo tener sí la puedo, pero me gusta música de tener fondo, música no de sé. fondo, no sé. Me gusta cantar, canturrear. Igual que esto también lo hilo, que es que lo vi hace poco, que no es malísimo comer viendo la tele o haciendo otras cosas. Porque no eres consciente de lo que comes. no eres consciente de lo que comes, no disfrutas la comida, acabas comiendo más y te sacias menos. Así que comer viendo tele, haciendo otras cosas, hablando con Porque tus tu padres, cerebro no está pues enfocándose nada. en que estás comiendo, Exacto, está es viendo la tele. las tareas de una en una. Qué fuerte. Pues qué aburrida así la vida tan secuencial. Hombre, no tienes por qué estar No, 2 horas porque- comiendo, puedes comer en 20 minutos. No, Buscas hay que disfrutar comer de lo que lento. estás haciendo en ese momento. Yo soy multitasking, yo lo reconozco, yo hago un montón de cosas a la vez. Y yo también, pero estoy intentando cambiarlo. Yo no. Yo creo que es mejor, seguro Me que gusta. tiene que ser mejor hacer las cosas de una en una. Pues sí, Pero bueno, es así. ahora que ya nos vamos acercando al final del podcast. Bueno, date Pero tiempo. espero que a nuestros oyentes todavía no les haya entrado el sueño. Así que bueno, vamos a hablar un poco del sueño. Y es que hay mucha gente que dice bueno, ya dormiré cuando esté muerto, yo que sé, mucho. ¿Cómo? Sí, sí, Hay sí. muchísima gente ¿Hay que gente dice que dice eso? Y yo la Sí. diría, ¿eh? He de Yo decir. es verdad que puede que la Yo haya la cosas. diría. No hay cosa más buena que A dormir. mí me encanta dormir. Ah, yo lo Además, odio. Yo lo odio soy una también. persona que necesita dormir para Yo ser también. Yo no. persona. O sea, si no, soy un zombie. Bueno, y eso no, pero... Pero yo necesito dormir. Entonces, bueno, además, pues dije, voy a informarme un poco. Y es que es muy importante que dormamos, porque la falta de sueño, si no, nos hace que no estemos igual de atentos, no vamos a estar igual de concentrados. Y además estamos así como que nos enfada todo. Sí. Más Mal. irascibles. O sea, el sueño es Irritables. muy importante. Además, incluso afecta al sistema inmunológico. Cuidado con el sueño. Porque, claro, cuando nosotros estamos tranquilos y relajados, está activo nuestro sistema simpático. O sea, Ay, mírale parasimpático. qué majo. Ah. No, el otro. Entonces ya no el está bien. parasimpático. El simpático es el que se activa cuando tenemos que salir León. Viene corriendo o León. algo, tenemos que estar muy activos. Activos. Pero bueno, eso, durante el sueño se activa el simpático. Y el simpático es el que se encarga de fabricar los linfocitos, que son células muy importantes de nuestro Las sistema células del inmunológico, sistema porque son los que van a crear luego los anticuerpos y tal, y van a luchar contra todo lo malo que hay en el cuerpo. mundo. En el mundo, sí, A nuestro ojalá, alrededor. ojalá. Los Va a virus, luchar. las bacterias, todo lo que entra de fuera y nos mata. Y el además, cáncer, el incluso. sueño lo que hace es renovar zonas del cerebro, como por ejemplo el hipocampo, que es importante para el aprendizaje y para la memoria. Por eso dicen también que leerte los apuntes antes de ir a dormir, como que te asienta y tal. No pegarte el atracón antes del examen, eso es otra cosa diferente. Porque esa es la memoria a corto plazo y esa no te va a servir para nada, porque dentro de 3 días no te vas a acordar. Pero cosas pues puntuales, tal, que tú te lees antes de ir a dormir, pues... Y un inciso, hay muchísima gente, yo lo he hecho en alguna ocasión, cuando un tema se me atraganta, me grabo diciéndolo y me lo pongo por la noche mientras yo me duermo. Y dicen que eso se acaba quedando en el cerebro más interno. Y luego acabas con pesadillas, de que te Yo has no. estudiado el Yo tema lo he de escuchado. antes, la bioquímica, y sueñas con la bioquímica. Yo lo he escuchado, hecho, ¿eh? lo he Alguna intentado, pero yo creo que no me ha dado resultados. A mí no me pero funciona bueno, no lo eso sé, tampoco. ¿eh? Cada uno es un mundo, cada cerebro es un mundo. Es verdad. Entonces a cada uno sabe lo que le sirve. Y sí, por probar no pasa nada.
Bueno, Y luego además durante el sueño también se almacenan emociones, entonces es muy importante lo que tú piensas antes de irte a dormir. O sea, si Uf. sabes que ver las noticias te va a alterar por la noche, no lo hagas, porque entonces vas a tener pesadillas o vas a dormir más inquieto, o sea, no es bueno. Y luego, ya para terminar mi speech aquí, os voy a contar una cosa que pues yo no conocía, que son los ciclos de sueño. Y es que nosotros a lo largo de las noches pasamos por varios ciclos de sueño. Cada ciclo son unos 90 minutos y en cada ciclo hay diferentes fases. Está la primera y la segunda fase, que son el sueño ligero, la tercera y la cuarta, que son el sueño más profundo, en el que pues todo se asienta, se regeneran zonas del cerebro, del cuerpo, tal. Y luego está la quinta fase, que es la REM, que es en la que se sueña. Ronquidos en la madrugada. no. Rapid Eye Movements. Exacto, muy bien. ¿Has visto? Exacto, y es en la que se sueña y es la más corta, solo son como unos 20 minutillos o algo así. Muy bien. De todas formas, yo te voy a decir que el sueño da para otro podcast y yo ahí lo dejo. Sí. Ahí lo dejamos. Sí. Y ¿Eso ya es todo lo que está. tienes que decir del sueño? Sí. Muy bien, ya nos ha gustado mucho. Nos ha gustado. Queremos hablar del café. Nos gusta el café. Eso Que nos encanta. gusta mucho el café. Que aquí hay un adicto. Aquí hay un adicto al café. Pues es que he leído yo que la cafeína nos ayuda a memorizar. Anda, ¿ves? Que hay un estudio que han hecho en una universidad no sé dónde que toma... ¡Joder, qué Es que es bien! un nombre muy raro. Luego que si no valoramos a los Johns investigadores, ¿no? Hopkins. Que tomar 200 miligramos de cafeína, es decir, un café, Qué poco. después de ver una serie de imágenes, ayuda a recordar esas imágenes. Porque al final el café activa el cerebro. O sea, pero hay que tomarlo después. O sea, primero Después. estudias y luego Sí. te jincas el café. Sí. Así que Hoja ya sabéis, café, al hoja contrario café, de lo que hoja hacemos. café. Qué fuerte. Hoja traguito. Fuerte, fuerte. Pues ¿sabéis cómo actúa la cafeína? A ver, os lo voy a contar. Cuéntanos, Porque cuéntanos. yo no lo sabía. Y decía, pero a ver, ¿cómo es posible que yo me tome un café y de repente esté activa? Pues es porque, a ver, nuestro cuerpo, la energía que tiene la almacena en forma de una molécula que se llama ATP, ¿vale? Y entonces, cuando nosotros hacemos cosas y tal y usamos esa energía, ese ATP se va a dividir en dos moléculas diferentes. Por un lado, el fosfato y por otro lado, la adenosina. Y entonces nuestro cerebro tiene receptores para esa adenosina. Y entonces cuando recibe mucha cantidad de adenosina, como que le llega al cerebro, ha usado mucha energía, pues ahora... Debe ser que está cansado, ¿no? Debe Claro, ser. ahora es momento de descansar. Claro. Entonces lo que hace la cafeína es que es un antagonista, es decir, se une a esos receptores pero no los activa. Entonces lo que hace es que impide que la adenosina se pueda unir y entonces, claro, no te va a entrar el sueño, o sea, porque está ahí la cafeína, luego ya con el tiempo se va y ya se puede unir la adenosina y te entra el sueño. Pero cuando tomas café... Sí, pero dicen sabía. que es mejor la teína porque a lo largo del tiempo no tiene un pico tan largo, porque el café lo que hace es que hace un pico muy Muy pronunciado. Exacto, en un corto periodo de tiempo, pero luego no se mantiene durante más tiempo. Entonces normalmente la gente necesita tomar más cafés a lo largo del día. Pero la teína tiene un pico que va más en el tiempo, por tanto no tiene una pendiente tan elevada, pero dicen que es mejor la teína. Yo he leído que el Cambiar café al son té. como 3 horas de actividad, o sea, te da como para 3 horas de estar súper activo y la teína para 6. Exacto. Sí, Pero sí. bueno, luego ya gustos, colores. Exacto. Sí, porque el té no Si le no, gusta lo a que todo podéis el hacer es mundo. lo que hago yo, que es a las 3 horas te tomas otro café. No, Ya el tienes café, 6 horas. malísimo. el café es malísimo para el cuerpo. No. Sí, es un veneno. de acuerdo. Sí, amarillar los Sí, sí. dientes. No estoy de acuerdo. Mogollón de ¿Hacemos un cosas. podcast sobre el café? Haremos No. un podcast sobre el café. Sí. Tenemos José- al invitado José no- especial. No. tenemos en José este no podcast. quiere que hagamos un podcast Lo del vamos a café hacer. para que no lo tenga que dejar. No lo voy a dejar. no lo Es voy a una dejar. relación un poco tóxica, te voy a decir. Sí, Sí, yo lo reconozco. Pero es lo que hay. Bueno, pues nada, para acabar, quiero contar, ya que nos hemos reído tanto en este podcast, ¿Ah, que sí? la risa relaja el cerebro. ¡Anda! De hecho, hay una terapia Ahí que es la la risa, risoterapia, ¿no? creo que se Risa. llaman, ¿no? Esa es la risa, es que no la encontraba, lo siento. Hay una terapia, de hecho, que es la Es risoterapia. Es verdad. Donde te hacen, pues, te curan en depresiones y tal a través de la risa. Porque por lo visto provoca unas ondas cerebrales similares a las que tenemos cuando hacemos meditación. Que eso también, Ah. ya que estamos, lo decimos, que la meditación ayuda muchísimo a que el cerebro funcione mejor. Y por tanto, el humor pues involucra una experiencia total similar a la meditación, haciéndonos capaces de pensar con mayor claridad y tener pensamientos mucho más positivos y conciliadores y ser capaces de tomar decisiones en nuestra vida de una forma más serena y tranquila, por tanto mejores normalmente, y ser más felices y más positivos. Yo tengo 2 comentarios. A ver, Dos comentarios muy madre buenos. mía. El primero es que si queréis ver risa, pongáis en TikTok o en YouTube o en cualquier sitio. En YouTube, aparte de poner nuestro podcast, que también está, por cierto. Primero nuestra podcast Eso. y luego ya... Pero luego veis gente con risas raras. Eso hace una gracia. Eso yo me río. ¿Cómo? Es buenísimo. Yo no. Yo eso no lo he Es visto que hay gente que se nunca. ríe muy raro. Nosotros no es como nos reímos nosotros. No lo podéis dejar No, en yo creo que comentarios. una risa normal. Bueno, lo que queráis. Y luego la segunda cosa, sobre la meditación, cómo
se pone la mente en blanco. A mí no me sale. A mí tampoco. Tienes que, A mí me tienes cuesta que- Yo soy también. incapaz. O sea, Yo- yo digo, voy a poner la mente en blanco. Y mi cabeza está pensando en blanco. Pero ¿por está qué? pensando en el blanco. En el color blanco. No. O sea, mi cabeza es como una pizarra blanca rodeada de cosas. Y luego empiezas a pensar, ¿y esto estará sirviendo de algo? No. ¿Y cómo hago Y yo luego eso? No dices, sé qué. tengo que hacer luego no y sé luego, qué. de la postura incómoda, se te ha dormido una pierna. No, porque No, te estás tumbas. poniendo la postura mala. Es que si eso te Claro. puedes tumbar. Te tumbas boca arriba, boca abajo, o sea, Me boca arriba, quedo frito. sin la almohada. Claro, yo la uso para dormirme, por ejemplo. Y es que requiere mucha Entonces, práctica. meditaciones. ¿La almohada? Sí, ¿Y cómo, no, cómo duermes sin almohada? ¡Qué horror! Es que Se te sin cae el almohada. Madre mía, cuello. torticolis. Por Sí. favor. Así Pero- tengo yo la chepa que tengo. Pero es que, a ver, requiere mucho. Con la o sea, almohada. llegar a hacer la meditación como un chamán. Yo creo que los chamanes no son los que meditan, ¿eh? Esos son los de los hechiceros, ¿no? No, yo creo que sí. no. Chamán, que sí. Que no, que el A ver, chamán búscalo mientras busca esté. que es un Y yo chamán. quería Bueno, decir ¿qué pasa algo- con ellos? Quería decir algo y se me ha ido. Pero que ya sabes- Chamán, persona que invoca a los espíritus y ejerce prácticas curativas utilizando poderes ¿Ves? Son los que ocultos. curan. No. Yo creo que también hacen... Son los monjes tibetanos los que me da meditan. igual. Claro, en el Tíbet también medito yo. Chamanes En mi no. casa, pues yo no. quiero volver a lo de la risa y quiero decir que por lo visto, en función, hay estudios psicológicos que en función de la letra con la que te ríes, tienes un tipo de personalidad. Eso iba a decir yo. Normalmente, con la E se ríe bastante gente. Con Tú la te E. ríes con la Sí, E. Sí. ¿Cómo? Hombre, tan exagerado, ¿no? Pero tú tienes más a la E. Ah, Sí, no sí, sabía Yo creo que también, ¿eh? Y nada, con esto cerramos. Ya, Ahí se acaba el se nos podcast ha este. ido el tiempo. No Como sé, a mí se me ha hecho siempre. muy rápido. Yo creo que podríamos seguir hablando un rato más. Pero- Bueno, lo dejamos para el siguiente. No, que se hombre. nos duermen los oyentes. Ahora Así que ya nada. podéis dormir. ¿Habéis Jo. ejercitado el cerebro? Esperemos que os haya gustado. ¿No hay un sonido triste? Sí. Ah, Pues es de decepción. Esto Bueno, no es en 2 decepción. Para el semanas próximo tenéis podcast. otro Siguiente. capítulo. Exacto. Hombre, Así de un que tema nada. está. súper interesante que os Ya va a está, encantar, ya entonces veréis. podéis ver todo lo que Exacto. subimos a Instagram. estamos súper Subimos- activos en Instagram. En el Subimos Twitter. los mejores momentos YouTube. de cada vídeo. En unos reels, os partís de risa, ejercitáis, tomáis decisiones más serenas, Si como ha queréis ver contado Alba. a Esther diciendo testículos, está en... Se nos ha hecho un poquillo, Es se ha ido de nuestro las vídeo manos. más Un poco viral. viral Se ha hecho ese. viral, se ha hecho Pero viral. bueno, todavía... Y Hay a nuestros margen para ir a oyentes- más. A nuestros oyentes de otros países que no son España, Eso que es, tenemos y nos saludamos. comentan. Exacto. Un saludo a todos. ¡Mua! Un besito. Adiós, Así hasta que la nada, próxima. chao. Adiós. Para Para papá.